Los jueces se niegan a dar cuenta de sus actuaciones ante la sede de la soberanía popular. Con este artículo vamos hoy en Diario Red, donde nos cuentan cómo los operadores judiciales implicados se niegan a asistir a la comisión de investigación sobre la operación Cataluña, considerado un acto de lawfare. La intención de Junts y Esquerra Republicana de que jueces y fiscales comparezcan en el Congreso dentro de una comisión de investigación sobre el lawfare sufrido por los líderes independentistas dentro de la operación Cataluña cada vez parece más complicada a la vista de la reacción del Consejo General del Poder Judicial caduco, del propio Partido Socialista y hasta de los sectores llamados progresistas del Poder Judicial. Me voy contigo, Víctor. Volvemos a la idea, yo creo que fundamental, del Estado profundo. En el Estado español hay una serie de sectores que son intocables, aparentemente intocables. Un consenso entre élites que parece que no están, digamos, supeditados a la soberanía y a la voluntad popular. Los jueces, el Poder Judicial, en rebeldía desde hace 5 años, es uno de ellos. A mí me parece y considero que es una cuestión de democracia y una cuestión de transparencia que los jueces que han estado implicados en casos como, por ejemplo, el referéndum independentista, todo el aparataje judicial posterior, puedan rendir cuentas. Es decir, no creo que deba haber sectores en el Estado que deban ser intocables y por eso yo creo que es importante tener valentía para poder abordar esa democratización pendiente. A mi juicio, yo creo que el Partido Socialista va a ceder en este sentido una vez más, sobre todo porque la correlación de fuerzas realmente existente a nivel parlamentario impide sobre todo que llegue a acuerdos más allá de la ley de amnistía con Junts. Evidentemente hay un calendario de elecciones en diferentes territorios del Estado español y esto puede pasar factura, claro. Marina Merino. Yo creo que no estoy segura de que sea, quiero decir, me parece normal que se les pida unas explicaciones, pero no estoy segura de que sea el sitio para que los jueces tengan que hacerlo. Lo primero porque no solo no están obligados a dar cuenta de sus decisiones judiciales, sino que por lo visto se enfrentan a sanciones graves por hacerlo dentro de su propia institución. Y con esto no es una defensa a los jueces. A mí lo que me da bastante lástima es que sea por este tema en concreto y sobre todo con intereses de formar gobierno, que al final últimamente es por lo que este tema está siendo tan nombrado y está teniendo tanta visibilidad, que sea ahora en el que estemos cuestionando el tema de la justicia en España. El tema de la justicia en España debería haberse cuestionado desde hace muchísimo tiempo antes y sobre todo que no sea exclusivo con el tema de Cataluña o con un tema de cuestión nacional, que sin duda es importante. Con esto no quiero decir de nuevo que esté defendiendo a los jueces o que esté defendiendo que este tema no sea importante. Lo que quiero decir es que el órgano que en todo caso tiene que controlar que los jueces actúen de forma correcta, como se estaba diciendo, es el CGPJ, que siempre me cuesta mucho nombrar las siglas. Y ahí es donde los jueces deberían hablar y deberían, se deberían investigar estos casos de lawfare, ¿no? El problema es que en España, como tú mismo estabas diciendo, hay una división de poderes que no es de facto, hay este tipo de judicialización de la política, por así decirlo, y esto es lo que vemos. Yo insisto en que me parece que el hecho de que ahora aparezca una noticia y sea tan importante es una pena que sea por intereses de formar gobierno y que haya una estabilidad política y no por mero interés de un sistema democrático. Eso es lo que intento decir. Me echan la bronca en el chat por pronunciar mal lawfare, no sé, chicos, o sea, no lo pronuncio. Lawfare. Es lawfare. Lawfare. Aquí también gente que quiere hacer lawfare a quien dijese mal lawfare. Efectivamente, algo así dijo Sánchez Cedillo el otro día en Twitter, que aplicaría la acción directa contra quien pronunciara mal. Dani Domínguez. La legalidad tiene una meta, tiene un fin, que es el cambio de la legalidad. Es decir, si los jueces ahora no pueden acudir al Congreso de los Diputados porque la legalidad así lo impide, que tampoco está muy claro, y creo que Rufián ha dicho que va a pedir a los letrados del Congreso de los Diputados un informe para establecer si de verdad o no pueden acudir los jueces al Congreso, a las comisiones de investigación del Congreso de los Diputados. Esto no se puede hacer, también se puede cambiar, ¿eh? La legalidad siempre se puede cambiar cuando se crea que no está en consonancia con los avances sociales del momento. Lo que no tiene sentido es que cualquier persona pueda acudir a una comisión de investigación, pueda participar si se le reclama y pueda dar cuenta de aquello que se le pregunte, si quiere o no responderlo. No es obligatorio tampoco responder en una comisión de investigación, no es un juicio. Y sin embargo los jueces quedan exentos de esto, como si fueran seres de luz que nunca hacen nada y que no tienen que rendir cuentas. Y solo tienen que rendir cuentas ante ellos mismos. Esta es la supuesta separación de poderes, es decir, la judicatura puede juzgar al Ejecutivo y al Legislativo si se considera que se han llevado a cabo delitos por ello, ¿no?
Y sin embargo, el legislativo no puede pedir a los jueces que acudan a una comisión parlamentaria para escucharle, que no juzgarle. Es decir, de una comisión parlamentaria no es un juicio, no sale una resolución judicial que obliga a los jueces a nada, simplemente se le escucha y se publica un informe en el que se lleva a cabo una serie de conclusiones. Pero un apunte pequeño. Al parecer, el problema es que a la hora de intentar justificar cuál ha sido su decisión, que evidentemente no implica nada, a la hora de revelar eso, ellos pueden pasar por una falta grave, por revelar su motivación. No tienes que revelar, o sea, quiero decir, no tienes por qué revelarlo, no lo digas. O sea, quiero decir, tú puedes ir a una comisión de investigación y no responder a lo que se te está preguntando. Pero que ya, de facto, no se permita que un juez acuda a una comisión de investigación, a mí me parece una anomalía democrática. Como te digo, tú podrás responder o no podrás responder. Pongamos otro ejemplo. Tú llamas a un periodista y acude a la comisión de investigación. Yo, como periodista, tengo la obligatoriedad de mantener en secreto a mis fuentes. Y si me preguntan por mi fuente, yo jamás responderé por nada que se me pregunte en relación a la ética de mi trabajo. Puedes hacer lo mismo. Ahora bien, porque un periodista no podría acudir a una comisión de investigación. Sí, lo que pasa es que a lo mejor no sería fructuosa, quiero decir, porque si al final le van a... Yo entiendo que lo que se intenta preguntar y lo que interesa es la motivación de esas decisiones, ¿no? Y ellos al final no tienen la capacidad, no es que no tengan la capacidad tienen ahora mismo, se enfrentan a esas faltas. Que insisto, con esto no estoy defendiendo la actuación de los jueces, sino que si estamos hablando ya de mezclar poderes, yo creo que las soluciones a esas necesidades de separación de poderes no es mezclarlos más, sino que se cumplan. Entonces, yo creo que estas fuerzas políticas en lo que deberían insistir es en esa renovación de ese tipo de órganos, que insisto, también creen esa renovación sabiendo, como estábamos hablando antes, de la gran importancia y el peso que al final tiene el PP y el PSOE y que va a seguir teniendo el PP y el PSOE y que al final no va a cambiar nada, a lo mejor lo que tenemos que cambiar es esa conformación, como para que no sean los partidos políticos los que estén dentro de estos tipos de órganos. Me pedía Víctor turno, me voy con Víctor. Súper breve. Para mí el problema fundamental es que hay parte del aparato del Estado que se ha escindido y que no rinde cuentas ante la soberanía popular. De tal modo que a mí lo que me da la impresión es que en diciembre de 2022 ya desde Podemos digamos, planteamos una reforma del cambio de mayorías para la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. En vez de una mayoría de 315, 210 escaños, pasase a 176. Yo creo que hay números para esto. Sigue habiendo números para esto. Lo que pasa es que yo creo que lo que se pone encima de la mesa es una medida ciertamente efectista. No hablamos de juzgar a los jueces en la sede de la soberanía nacional. De lo que estamos hablando fundamentalmente es que los jueces, que también cometen errores, que también hacen política, puedan rendir cuentas. No se está hablando de juzgar en ninguna de las instancias. ¿Sara? No se está hablando de juzgar porque no se les podría juzgar como tal. Es decir, que un juez comparezca en una comisión de investigación teniendo en cuenta, además, que no va a revelar ningún tipo de secreto del sumario o alguna parte confidencial dentro del sumario llevado a cabo, sino que únicamente se les está pidiendo comparecer de cómo han tratado, no de lo que han hecho internamente, sino de cómo han tratado los distintos casos en los que se les nombra y se les menciona, no iban a ser juzgados. De todos modos, en una comisión de investigación, los jueces, mejor que nadie, saben que no van a ser juzgados. Se es juzgado en un juzgado. Y lo que sí entiendo yo es que no sé si es el mejor de los sitios, porque cuando hablamos de separación de poderes, otra vez los volvemos a juntar. No sé si sería una buena imagen, una imagen positiva, el ver a jueces entrando en el Congreso de los Diputados. No sé hasta qué punto se podría entender, no sé si es el lugar, pero sí creo y sí estoy totalmente de acuerdo con que ya está bien, que han pasado por la historia de nuestro país sin dar explicaciones a nadie y de nada. Han pasado muchos de ellos, no todos, haciendo en este país mucho, atacando a la democracia vilmente. Han atacado a los que consideraban adversarios políticos, porque sí, porque los jueces por primera vez en este país hemos visto cómo tenían adversarios políticos sin ser un partido político. Entonces, quizás llega el punto, quizás llega el momento en el que tienen que dar explicaciones, porque la sociedad ya está cansada de ver jueces polémicos que en vez de hacer justicia en los juzgados están haciendo política a través de escritos y a través de denuncias y a través de casos que acaban siendo archivados
políticos, como fue el caso Neurona, que hablábamos de él hace una semana. Entonces ya está bien que nunca les pase nada. Entonces quizás estos jueces tan polémicos o que llevan en las distintas instrucciones o casos que luego al final quedan en nada, pero sí que restan y sí que dañan a la persona que han señalado ellos previamente en un juzgado, quizás deberían dar un poco más de explicaciones. No sé si en el Congreso, pero quizás en el juzgado. A lo mejor deberían dar explicaciones en los propios juzgados. Y a mí, perdón, o sea, una cuestión súper breve. El 9 de noviembre de 2023, el Consejo General del Poder Judicial emite un comunicado público señalando que no están de acuerdo o que no están en línea o no concuerdan porque creen que es ilegal las referencias al lawfare en la ley de amnistía. Una ley de amnistía que en aquel entonces todavía no estaba presentada en el Congreso de los Diputados. Si eso no es intervenir sobre un órgano del Estado, a mí que me lo cuenten.